Buenos días para todos. El día de hoy hablaremos de los ciclos económicos y la devaluación de la moneda. Mis compañeros son Haider Murillo, Georgette Contreras, Estefanía Rivera y quien les habla, Silvana Oviedo. Ahora bien, el análisis de los ciclos económicos y su impacto en los sectores productivos es un tema crucial para entender las dinámicas del desarrollo en América Latina, una región caracterizada por su diversidad económica y sus recurrentes desafíos financieros. Los ciclos económicos marcados por periodos alternados de expansión y contracción son una constante en las economías del mundo. Estas fluctuaciones no solo afectan la estabilidad macroeconómica, sino también tienen profundas repercusiones en las políticas públicas, las inversiones privadas y la calidad de vida de las poblaciones. Es por eso que comprender los factores que las generan, así como sus fases y consecuencias en sí, resulta esencial para anticipar y mitigar sus efectos más adversos. Asimismo, uno de los fenómenos más relevantes y complejos es la devaluación de la moneda, una situación que ha sido particularmente evidente en varios países de América Latina en las últimas décadas. Esta devaluación puede ofrecer oportunidades para fortalecer exportaciones para hacerlas más competitivas en los mercados internacionales, pero sus efectos negativos, especialmente en el sector de la industria, no pueden ser ignorados. El encarecimiento de los insumos importados hasta la disminución del poder adquisitivo son evidentes. Este fenómeno impone barreras significativas en el desarrollo y la innovación en contextos de países que de por sí son desafiantes. Objetivos. Objetivo general. Investigar los aspectos esenciales sobre el funcionamiento de los ciclos económicos y la influencia de la devaluación de la moneda en el sector industrial para el caso de Latinoamérica. Objetivos específicos. Identificar las teorías, causas y fases de los ciclos económicos. Establecer las consecuencias y posibles soluciones de los ciclos económicos. Indicar en una tabla cómo ha sido la devaluación de la moneda en los países de América Latina durante los últimos 10 años y explicar el impacto que la devaluación de la moneda ha tenido en el sector industrial. Teorías de los ciclos económicos. Primero tenemos la teoría de los ciclos exógenos, que consiste en las fluctuaciones cíclicas que son ocasionadas por factores externos al sistema económico, ya sean innovaciones tecnológicas, cambios demográficos, alteraciones en el precio de las materias primas y muchas más. Estas alteran el funcionamiento del sistema económico estable. Luego tenemos la teoría del ciclo de productos, que es un modelo teórico que se basa en distintas etapas por las que pasa un producto desde su introducción en el mercado hasta su retirada. La teoría se divide en 4 fases que son introducción, crecimiento, madurez y declive. Luego tenemos la teoría del ciclo político, que argumenta que en la regularidad de las elecciones de los sistemas democráticos, unida al poder de los gobiernos para promover la economía, se generan ciclos económicos con una duración adecuada a los periodos legislativos. Tenemos la teoría del ciclo tecnológico, que se basa en la idea de que las tecnologías pasan por un ciclo de desarrollo y cambio constante debido a los descubrimientos científicos que permiten la aparición de unas nuevas tecnologías, lo que fomenta la inversión, la demanda y el empleo. Teorías de los shocks y los ciclos económicos. Los shocks son definidos como eventos deliberadores y provienen de la acción humana. Se considera que los shocks son inyecciones para el sistema económico y pueden ser shocks de oferta, de tecnología, de demanda, de nuevos mercados, de gasto, de nuevos recursos, depósitos y yacimientos. Teoría de los ciclos reales. Es una teoría que surge a mediados de los años 80 en la Universidad de Chicago. Esta teoría considera que el producto, empleo y tecnología son variables reales, mientras que la oferta monetaria, los precios y la inflación son variables nominales. Causas de los ciclos económicos. Los ciclos económicos suelen ocasionarse debido a distintos factores como externos o internos, y algunos de ellos son las fluctuaciones de la demanda agregada, que suelen ser persistentes y se da cuando se ocasiona un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada, provocando una expansión, o un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda agregada, provocando una contracción. Factores relacionados con la oferta. Esta provoca desplazamientos de los ciclos económicos. Con las nuevas tecnologías se pueden realizar procesos de producción más eficientes, dando lugar a un ciclo económico expansivo. Tenemos las burbujas especulativas. Suele ser uno de los factores más comunes de la recesión y se producen cuando los activos de las viviendas de la economía se sobrevaloran. Tenemos los ciclos económicos políticos, que ocurren durante los periodos de elecciones, que suelen ser cada 4 o 5 años en un país democrático. Antes de las elecciones, la mayoría de los estados experimenta un periodo expansivo y una cierta recesión después de estos. Luego tenemos los choques externos, que son alteraciones que vienen del exterior de la economía y afectan la demanda o las ofertas agregadas. Un ejemplo puede ser la escasez de petróleo provocado por la invasión rusa en Ucrania. Fases de los ciclos económicos. Los ciclos económicos suelen contar con las mismas fases, que son la expansión, el auge, la recesión y la depresión. Su duración suele variar de 6 a 12 años. La expansión es la fase ascendente del ciclo económico, en la cual se multiplica la actividad económica y se tienen indicadores de crecimiento. El auge
es la curva ascendente cuando se encuentra en la cúspide, lo que indica que la economía está alcanzando sus puntos más elevados y de mayor abundancia. La recesión, que es la fase descendiente del ciclo económico, donde la actividad económica se contrae o disminuye e inician caídas en los índices de producción, consumo y empleo. Y la depresión, que es la fase de mayor escasez de recursos, donde la actividad económica está en su momento más bajo y los niveles de vida de la población empobrecen. Los ciclos económicos son fluctuaciones que afectan a las economías en diversos ámbitos. Comprenderlos es clave para diseñar estrategias que reduzcan su impacto negativo y promuevan una mayor resiliencia económica. En el ámbito económico, las fases de expansión generan empleo, aumentan los ingresos y fomentan la inversión, pero puede derivar en inflación y sobrecalentamiento en el mercado. En contraste, las recesiones traen consigo desempleo, cierre de empresas y crisis financieras vinculadas al incumplimiento o a las deudas. Desde el ámbito social, las recesiones afectan gravemente la calidad de vida de las personas, aumentando la pobreza, la desigualdad y el estrés financiero, lo que a su vez genera problemas de salud mental y tensiones sociales, como protestas o conflictos. En el ámbito político, las crisis económicas suelen cambiar de dinámicas en el liderazgo. El descontento social puede debilitar los gobiernos, provocando surgimientos de políticas populistas que, aunque sean atractivas a corto plazo, no siempre son sostenibles. Y a nivel global, la interconexión económica propaga las recesiones de un país a otro mediante el comercio. Las inversiones y exportaciones incrementan, pero se dificulta en la cooperación internacional en los momentos de crisis. Se pueden plantear algunas soluciones para mitigar los efectos de los ciclos económicos. Se deben plantear estrategias tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo se pueden realizar políticas fiscales que sean expansivas, como el aumento del gasto público en infraestructuras y ayudas sociales, o políticas monetarias expansivas reduciendo las tasas de interés para fomentar el crédito, o moderación en las fases de auge con reducción en el gasto público, incrementando impuestos para evitar sobrecalentamientos, mientras que a largo plazo se podría dar diversificación económica para evitar dependencia entre los sectores vulnerables o estabilidad en las políticas públicas, evitando cambios bruscos durante periodos electorales, fomentando la innovación tecnológica e inversión en la investigación. También se pueden buscar mejoras en educación y la capacitación laboral para los trabajos en los cambios de mercado. Bueno, ahora en este siguiente punto nos pide que indiquemos en una tabla la devaluación de la moneda colombiana en los últimos 10 años, haciendo también un comparativo con algunos países de América Latina. Bueno, como podemos ver en la tabla, tenemos desde el 2013 hasta el 2023, entonces voy a recalcar algunos años que tuvieron un impacto grande. Entonces, en el 2013, el peso colombiano frente al dólar costaba 1.923 pesos, y en ese año tuvo una fluctuación del 8.97%. Otro año a tener en cuenta en donde se devaluó muchísimo fue en el año 2015, en donde el peso colombiano frente al dólar costó 3.149 pesos, teniendo una fluctuación del 31.64%. Otro año bastante importante que tuvo alto impacto debido a que se venía saliendo de la pandemia fue el año 2021, en donde el peso colombiano frente al dólar costaba 3.981 pesos y tuvo una fluctuación del 15.98%. Le sigue el año 2022, en donde el peso colombiano costaba 4.810 pesos, tuvo una fluctuación del 20.82%. Y por último tenemos el año 2023, en donde el peso colombiano costó 3.822 pesos y tuvo una fluctuación de menos el 20.54%. Bueno, ahora empezamos con la comparativa de la devaluación de diferentes monedas de América Latina, y entre estas tenemos Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Empezamos con Colombia. En el año 2013 el peso colombiano frente al dólar costaba 1.923 pesos. En el 2023 terminó costando 3.822 pesos, lo que quiere decir que se tuvo una devaluación del 98.75%. Tenemos luego Argentina, el peso argentino, en donde en el 2023 costaba 6.52 pesos argentinos y en el año 2023 terminó costando 788 pesos argentinos, lo que quiere decir que tuvo una devaluación de 11.989%. Ahora tenemos en Brasil el real brasileño,
en donde en el 2023 costaba 2.362 reales brasileños y en el año 2023 terminó costando 4.86 reales brasileños, lo que quiere decir que tuvo una devaluación del 105%. Pasamos a Chile, al peso chileno, en donde este costaba 523,76 pesos chilenos y en el año 2023 terminó costando 884,59 pesos chilenos. Tuvo una devaluación del 68,89%. Pasamos luego al peso mexicano, en donde este costaba 13,01 pesos mexicanos frente al dólar en el año 2013 y en el año 2023 terminó costando 17,23 pesos mexicanos, teniendo una devaluación del 32,44%. Y por último tenemos en Perú los soles. En el año 2013 costaban 2.785 soles y en el 2023 terminaron costando 3.734 soles, lo que quiere decir que se tuvo una devaluación del 34,08%. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el impacto de la devaluación en el sector industrial. Si bien la devaluación es un fenómeno económico que ocurre cuando la moneda de un país pierde valor frente a divisas extranjeras, como el dólar o el euro, esto puede tener pues unos efectos mixtos en el sector industrial. Por un lado, beneficia a los exportadores ya que sus productos se vuelven más baratos y competitivos en el mercado internacional. Sin embargo, las consecuencias negativas son más severas para la mayoría de industrias, especialmente para aquellas que dependen de insumos importados como maquinaria o tecnología o materias primas. En estos sectores normalmente enfrentan un incremento en los costos de producción, lo que a su vez genera inflación. Esto no solo afecta a las empresas que van reduciendo su rentabilidad, sino que también a los consumidores cuyo poder adquisitivo se ve limitado en el largo plazo. Esto también puede llevar a una desaceleración del crecimiento industrial y menos inversiones en innovación tecnológica. Frente a la comparativa de devaluación en América Latina en el 2013 y 2023, si analizamos América Latina podemos observar diferentes significativos en los niveles de devaluación durante la última década. En Colombia, por ejemplo, la devaluación promedio fue del 40%, impulsada principalmente por la caída del precio del petróleo y el déficit fiscal. Esto encareció las importaciones de maquinaria y tecnología, impactando en sectores clave como el manufacturero. Por otro lado, Argentina sufrió la devaluación más del 400% debido a una crisis cambiaria crónica y políticas monetarias inestables, lo que llevó a una pérdida masiva de competitividad industrial. En Brasil la devaluación fue de un 30%, afectando por la inestabilidad política y fluctuaciones en sus principales exportaciones como el acero. En Chile, las dependencias del cobre junto con tensiones políticas internas resultó en una devaluación del 25%, mientras que México, aunque las devaluaciones fueron menores, en alrededor de un 20%, su alta dependencia comercial con Estados Unidos creó una incertidumbre económica. Estos datos reflejan que cada país enfrenta desafíos específicos, pero el impacto negativo sobre los sectores industriales dependientes de importaciones es una constante de la región. Ya para las conclusiones y recomendaciones, pues tenemos que en conclusión los efectos de la devaluación sobre el sector industrial son más negativos que positivos en la mayoría de los casos. Si bien algunos sectores como los exportadores agrícolas o manufactureros pueden beneficiarse a corto plazo, la mayoría de las industrias enfrentan mayores costos de producción debido a la dependencia de insumos importados. Esto genera al mismo tiempo una inflación que reduce la competitividad y la dificultad en el crecimiento económico sostenible. En Colombia, por ejemplo, las industrias químicas y maquinarias son especialmente vulnerables, ya que dependen fuertemente de materias y equipos importados a nivel regional. La situación es similar con países como Argentina y Brasil, experimentando un estancamiento industrial significativo debido a sus altas tasas de devaluación. También pues para mitigar estos impactos es esencial implementar políticas que fomentan la autosuficiencia, como la inversión en innovación tecnológica y el desarrollo industrial local. Además, se necesita mejorar la infraestructura para reducir los costos de producción y fortalecer la competitividad. Estas medidas no solo ayudarían a enfrentar los desafíos actuales, sino que también garantizarían un crecimiento sostenible y resiliente
en el sector industrial.